vamos al texto. Mateo 9, versículos 9 al 13, dice de la siguiente manera. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Oremos, acompáñenme a orar. Padre Celestial, en esta mañana hemos abierto de nuevo la Escritura. Hemos leído lo que tú has revelado por medio de tu Espíritu Santo. Yo te ruego que en cada uno de los que estamos aquí, nuestra mente y nuestro corazón sean tierra fértil para poder germinar esa semilla de tu palabra. Ayúdame a mí específicamente como el expositor a apegarme a lo que ha sido inspirado. Guárdame de decir aquellas cosas que no están en el texto y ayúdanos a ser edificados con tu palabra. Amén. Amén. Muy bien. Este pasaje, de nuevo, es narrativo. Y la historia de la salvación no está exenta. La salvación no se esconde en este pasaje. De nuevo, sale a la superficie de manera natural. ¿Sí? Es como hay materiales cuando uno tira en una piscina o en un estanque de agua. Al principio parecen hundirse, ¿no? Pero inmediatamente salen a la superficie. Tal vez se hunden porque los tiramos desde lejos y entonces trae una velocidad y un peso y cae ese material adentro del agua y parece hundirse. Pero al ratito lo encontramos flotando de manera: hola, hola, adelante, bienvenidos. Dale, aquí hay 2 lugares, pasen. Entonces pareciera ser como que estos materiales al principio se hunden en una piscina, pero de repente empiezan a flotar. Bueno, esa es la historia de la salvación y una vez más en este pasaje. Porque dice, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Y ese es el mensaje de la salvación. Ese es el mensaje del pacto en la Escritura. La línea clarísima de la historia de la salvación se encuentra de nuevo en este pasaje. De nuevo, este elemento nos provee el pie, la estructura para la interpretación del texto. Mateo. ¿Hasta dónde Mateo incluye en su escrito su propia historia? Mateo no inicia diciendo: ¿qué tal? Mi nombre es Mateo, yo era aquí, yo era allá, no. Sino que su libro inicia con la genealogía de Jesucristo. Porque el libro de Mateo se trata acerca del Rey Jesucristo, quien vino a salvar, a librar de sus pecados a su pueblo. Pero para que la gente sepa quién escribió, Mateo dice: voy a poner también mi historia, cómo yo vine a los pies del Maestro. Y la pone hasta el capítulo 9, ya adentro en la historia, ¿sí? Y lo pone hasta allí. Mateo era un publicano. Estos eran los que recolectaban impuestos de los judíos para los romanos, ¿sí? Etimológicamente, el nombre que se traduce al español como Mateo viene del griego Mathaios. Y este, a su vez, viene de un arameo, un hebreo, Matai, una forma corta de decir Matanyah, que significa don de Dios. Ya es la forma abreviada de decir Yahvé. Entonces, Matanyah o Mateo significa regalo de Dios. Y él no tenía ese nombre inicialmente. ¿Cómo se llamaba Mateo antes de venir a Cristo?
Leví. Pero él entiende su conversión. Y Mateo básicamente, aunque no se nos revela tan claramente, pues le sucede lo mismo que le sucedió a Pedro, que antes se llamaba Simón. Lo mismo que le sucedió a Pablo, que antes se llamaba Saulo. Y este no se llamaba Mateo, este se llamaba Leví. Pero al venir a Cristo, su nombre fue cambiado, así como su naturaleza. Louis Berkhoff, en su introducción al Nuevo Testamento, dice que Mateo pertenecía a la clase despreciada de los publicanos y por lo tanto no podía ser un judío muy estricto. Ahora, cuando decimos la clase despreciada, no era solo de que los judíos despreciaran a los publicanos, no era solo eso, sino que eran en el sentido de que los publicanos eran despreciables. Ellos eran malos. Voy a hablar un poquito del contexto. Mateo era responsable de recaudar impuestos y peajes en nombre del gobierno romano. El desprecio general por los recaudadores de impuestos se puede ver en el texto porque a menudo aparecen junto con quienes, con las prostitutas y todos aquellos que eran grandes pecadores. Es muchas citas que podríamos hablar de eso en el Nuevo Testamento. Los recaudadores de impuestos eran aquellos que tenían la libertad para evaluar o, en términos hoy más comunes en nuestro sistema civil, hacer avalúos de propiedades, ¿no? Avalúos de propiedades. Y tenían la libertad para llegar a cualquier propiedad y registrar y revisar si realmente esto estaba pagando impuestos. Y tenían el derecho de sacar a la gente de sus casas por la fuerza incluso, excepto si esa persona decía, momento, ¿usted qué está haciendo? Yo soy recaudador de impuestos. Yo soy ciudadano romano. Va, ok. Eran a los únicos que no tocaban, ¿sí? Pero de ahí a todos los demás tenían el derecho de, incluso por la fuerza, exigirles que demostraran si su propiedad estaba pagando impuestos al emperador. Cuenta la historia que algunos recaudadores de impuestos eran tan brutales, pero así brutales, que cuando alguien quería evadir impuestos, huía y dejaban a personas en esa propiedad. Los recaudadores de impuestos eran tan brutales que incluso golpeaban a las ancianas y las golpeaban. Dígame a dónde se fue su hijo. Su hijo se fue huyendo porque no quiere pagar impuestos. Y las golpeaban y las torturaban con tal de que les dijeran a dónde se habían ido. En las zonas pobres de Egipto se registra en el primer siglo. Incluso oímos hablar de pueblos enteros que se mudaban y se escondían en otras partes, en las montañas, con tal de huir de los recaudadores de impuestos. Cuando generalmente nos dicen, sí, Mateo era un recaudador de impuestos, o vemos, por ejemplo, la película de The Chosen, vemos a un Mateo en su stand, como en su, ¿cómo se llama? En su ventanilla y haciendo cola a la gente para llegar a pagar. Y eso podría haber sido cierto, pero el contexto es más amplio. Habrían de verdad recaudadores de impuestos así de malvados. En nombre de Roma tenían el poder para ir a maltratar a la gente. En ese momento difícilmente podría haber una persona más depravada que un recaudador de impuestos. Estamos hablando de, cuando hablamos de un recaudador de impuestos, no hablamos solo de un funcionario político. Hablamos de una mafia. De verdad, al punto de, como vemos en las películas de Al Capone y estos. O sea, gángsters, ¿verdad? Gángsters malos de ir a despojar violentamente a la gente por no pagar su impuesto a Roma. El Imperio Romano aceptaba ofertas. Llegaban los soldados romanos a una comarca y decían, muy bien, necesitamos recaudar impuestos. ¿Vos querés ser recaudador? Sí. ¿Cuánto ofreces? Señor del pretorio, yo ofrezco tanto. ¿Vos cuánto ofreces? Tanto. Ok. Los que vos y vos, ustedes tienen los vamos a acreditar para que vayan en nombre de Roma a
recaudar impuestos. Y el problema es que estos eran de la gente que pagaba impuestos. Estos no eran ciudadanos romanos, estos eran judíos que se imponían sobre los judíos en nombre de Roma. Imagínense los judíos que sentían un odio en contra de los recaudadores de impuestos, ¿sí? ¿Y cuál era el negocio? ¿Dónde estaba la mafia? El recaudador de impuestos no recibía un salario de Roma, no. Roma le pedía al recaudador de impuestos cierta cantidad. Ok, ¿cuánta gente vive en esta comarca? Ok, quiero por lo menos a fin de mes, tanto, decía el romano. Muy bien. Entonces venía el recaudador de impuestos y apretaba los negocios, apretaba a la gente, apretaba los peajes, los derechos de paso, cerraban las puertas de la ciudad y no podían entrar a menos que pagaran tanto. Y apretaban a la gente porque había que cumplir con la cuota que Roma les pedía y tenían que sacar más para quedarse con una buena parte. Entonces esto era lo que generaba. ¿Se imaginan esa mafia? ¿Sí? ¿Se imaginan esa subida de impuestos difícil, dura, impositiva, con tal de ganar mucho dinero? Y sí, Mateo probablemente era un hombre muy adinerado. Si tenía la autorización de Roma y el poder para apretar a la gente, era un hombre que sacaba mucho dinero. Este historiador, si no estoy mal, es William Simmons. Él decía, de verdad no existía una persona más depravada que los recaudadores de impuestos. El Nuevo Testamento no aporta mayores detalles biográficos sobre Mateo, si bien la tradición indica que después de venir a Cristo y después de la ascensión de Cristo a los cielos, Mateo evangelizó Judea y posteriormente fue misionero a Etiopía, a Persia. Al parecer vivió largos años también en el norte de África, en Antioquía. Eso es aquí de este lado, en el Medio Oriente, donde escribió su evangelio en Antioquía, quien por su destacado interés eclesiástico permite vislumbrar la realidad de una comunidad ferviente y disciplinada, especialmente judía en cuanto a su origen, porque el escrito es eminentemente para judíos. Pero esto es bien importante, el escrito de Mateo y su labor en el primer siglo tenía un ímpetu misional, en el sentido de hacer misión, de evangelizar, de ir de verdad por comunidades estableciéndose. Cuando Mateo incluye su propia historia de conversión y nos da solamente este detalle, recaudador de impuestos, nos dice muchísimo. Él está diciendo, yo tal vez me puedo identificar en algún momento con él en su sentimiento, con Mateo, decir, yo era recaudador de impuestos. Yo era una de las peores personas en ese lugar. Y vine a Cristo. Y Mateo dice que él estaba sentado en el banco de los tributos y el Salvador lo vio y le dijo, sígueme. Y se levantó y lo siguió. Dejó atrás todo y lo siguió. Díganme si no, esta es una historia de salvación. Este pasaje está también en Marcos capítulo 2, versículos 13 al 17, y en Lucas capítulo 5, versículos 27 al 32, quienes identifican a Mateo como Leví, hijo de Alfeo. Aquí la aprobación del lenguaje bíblico se encuentra sobre no solo la situación, sino sobre Mateo, ¿no? Quien al instante siguió a Jesucristo. Y la reprobación está sobre los fariseos, quienes no solo despreciaban a los recaudadores de impuestos, sino que los fariseos creían que ellos eran los buenos y los recaudadores los malos. Y Jesús dice, los recaudadores de impuestos son malos, pero ustedes son iguales o peores. Entonces Jesús está hablando y está diciendo, aquí todos son malos. No,
esta su pregunta llena de veneno de ¿por qué el maestro se sienta con recaudadores de impuestos? Si se sentara con los fariseos también hubiera sido igual de despreciable porque todos eran pecadores. Jesús vio a Mateo. Mis hermanos, esa mirada del Salvador lo es todo. Esa mirada del Redentor, de hecho, fue una mirada desde antes de la fundación del mundo. Este momento que estamos leyendo aquí solamente fue el momento de la consumación de esa elección de Mateo desde antes del momento de la creación. Cuando el Salvador mira a Mateo es porque él ya lo había visto antes de que todo existiera. Eso es lo que enseña Efesios. Y tú y yo, en algún momento, estuvimos en esa posición como la de Mateo. Estuvimos sentados en el peor lugar de nuestra vida, ensuciados y muertos por nuestros pecados. Y el Salvador nos vio y nos dio vida. Aquí se nos presenta como Mateo, quien tuvo la misma experiencia, como ya les dije, de Simón, cuyo nombre fue cambiado a Pedro, y de Pablo, y de Saulo, cuyo nombre fue cambiado a Pablo. Después de esa mirada al Salvador, el Salvador lo ve. Sus palabras son sígueme, del griego akolouzeo, que significa ir detrás, acompáñame, sé mi discípulo, mi aprendiz, mi estudiante. ¿Qué hizo Mateo? El griego aquí dice anistemi, que significa, y quiero que le presten mucha atención al significado de este vocablo en griego anistemi, porque dice levantarse, ¿no? Ponerse en pie, pero eso es aparente. Pero realmente la raíz de la palabra significa causar el levantarse. O sea, no es un Mateo que se levantó por sí mismo. Por eso el escritor aquí pone esta palabra en griego porque es interesante, es bien importante. Quien causó que Mateo se levantara fue el Salvador. No fue Mateo solito de su propia voluntad, no. Él estaba muerto. Por eso es tan importante trabajar los vocablos originales, porque el griego aquí dice causar, miren, causar el nacer, causar el aparecer. Esas son las implicaciones de esta palabra. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús vio a Mateo, Jesús mismo causó en Mateo que se levantara. Dice Juan Calvino en sus comentarios a los Salmos, que él se describe a sí mismo, Calvino, como un caballo que iba en cierta dirección cuando él no se dio cuenta, pero solo sintió que alguien le jaló la rienda y lo llevó exactamente en la dirección contraria. Como que si alguien estuviese manejando mi vida, dice Juan Calvino. Es el griego anistemi, es causar. Por eso la teología reformada proclamamos aquella gracia irresistible. Y a veces han puesto este videíto que da risa, ¿no? De un viejito que va en un centro comercial con su ataché, caminando con su maleta, ¿verdad? Y como que no se da cuenta y empieza a caminar en las gradas equivocadas, las gradas eléctricas. Las gradas van para arriba y cuando se da cuenta se empieza a ir para arriba y él se quiere regresar y se cae y lucha por salirse, pero no puede. Las gradas ya lo llevan y se lo llevan. Pues es básicamente lo que estamos viendo acá. Y eso es realmente lo que nos pasó a cada uno de nosotros. El llamado eficaz del evangelio fue con tal poder que nos causó levantarnos de nuestra silla de pecado. Causó en nosotros el nacer. Fue un poder tan grande que no dependió de nosotros. Eso es lo que le pasó a Mateo. Eso es lo que nos pasó a nosotros. En efecto, aquí Mateo está relatando su propio nuevo nacimiento. Mateo no nos deja mayor detalle de lo que sucedió en su mente y en su corazón al momento en el que el maestro lo llamó. Sin embargo, nos deja una frase que resume a la perfección lo que le sucedió.
Al instante, Mateo se levantó y siguió al Señor. Significa inmediatamente dejó todo atrás, renunció al todo de su vida para convertirse en un discípulo, en un devoto seguidor de aquel que lo había llamado. Así como Jesús fue a la casa de Pedro y se reunió con sus familiares y sanó a su suegra, así como fue a la casa de Pedro, así también fue a la casa de Mateo. Y Mateo abrió su casa para que otros recaudadores de impuestos, otros pecadores, toda esa mafia, imagínense, toda esa mafia de gente llegara y se sentara a comer con el Salvador. Mateo, en este relato, muestra que no tenía vergüenza de admitir que estaba renunciando a su antigua vida para dedicarse a una nueva vida y al llamado que le habían hecho. Tanto Mateo como los demás publicanos y pecadores se sentaron a la mesa con Jesús. Esa parte del relato ilustra el privilegio que tenemos nosotros cada vez que venimos a la mesa del Señor, cada vez que venimos a tomar la Santa Cena. Mateo invitó a estos a su mesa porque Mateo entendió: yo estoy invitado a la mesa del Salvador, ¿cómo no voy a invitar yo a mi mesa a otros para que participen? Cuando de pronto aparecen entonces los enemigos de casi todos los episodios de esta película, de esta serie maravillosa de los evangelios. O aparecen los fariseos, o los saduceos, o alguno de esos feos, ¿verdad? Estos vieron la escena y quisieron contaminar a los discípulos. Miren lo hipócritas que son, porque no fueron con Jesús, fueron con los discípulos. ¿Sí? Y la pregunta que hacen va cargada de veneno. Verso 11. ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Es de aquellas preguntas tan peligrosas que pretenden ser inofensivas, que pretenden no decir mucho, pero realmente lo están diciendo todo. Ellos no, los maestros, los líderes, no debían ni conversar ni convivir con esta clase de gente. La implicación aquí de los fariseos es: ceremonialmente era impuro. Nosotros somos tan cumplidores de la ley de Moisés, somos tan guardadores de la ley de Moisés, que el simple hecho de juntarnos con esa chusma nos podría contaminar. Esa era la implicación de ellos, ¿no? Los veían como contrarios, como enemigos. Los recaudadores de impuestos y los demás pecadores eran personas indignas para los fariseos. Digamos por un momento que la duda de los fariseos era genuina. Digamos que su pregunta era legítima, por un momento. En ese caso, incluso en ese caso, la respuesta de Jesús encajaría a la perfección. Aunque la pregunta de los fariseos fuese verdadera y fuese legítima, pero no lo es. En cualquiera de los dos casos, en que la pregunta fuese legítima y en el caso verdadero que no es legítima, la respuesta de Jesús de todas maneras responde y acalla los reclamos de los fariseos. Dice el verso 12: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Miren, esta frase no es una analogía, ¿ok? Esta frase no es una analogía que Jesús está utilizando para decir que aquel que no era salvo ahora lo es. Generalmente se utiliza mucho en el arminianismo, en el semipelagianismo, en todas estas doctrinas, incluso católicas, para describir el estado del pecador como un enfermo, como un golpeado, como uno que está vivo, pero sí su condición está bien difícil. Generalmente se utiliza esta analogía. Pero de verdad, estudiando no solo el contexto del pasaje, sino que de muchos otros, y estudiando a varios maestros de la teología reformada, concluyen precisamente que esta no es una analogía que Jesús está utilizando. De hecho, D.A. Carson pone y utiliza el término, esta es una frase en un tono sardónico, que significa sarcasmo, que significa ironía, ¿ok? Esta no es una analogía, sino que es una ironía.
Es un sarcasmo. Y vamos a ver cómo estas dos frases que vienen acá nos van a ayudar a entender eso. Porque si los fariseos estaban reclamando por qué su maestro come con publicanos y pecadores, ¿qué estaban intentando hacer los fariseos desde el principio? A nosotros no nos comparen con Jesús. Ese Jesús no es un maestro como nosotros. Él no es con nosotros. Él no es de nuestro grupo. Ok. Si ellos estaban reclamando que Jesús estaba sentando con pecadores, con publicanos, pero al mismo tiempo no querían que se sentaran con ellos, porque no le pertenecía al mismo grupo. Es absurdo que los fariseos digan, ay, se sienta con pecadores, si ellos no querían tampoco sentarse con Jesús. Entonces esta frase no es una analogía, es una ironía. Jesús se está burlando. Jesús está siendo sarcástico con estos. En esta situación, la ironía se eleva de intensidad. ¿Saben por qué? Porque los fariseos creen que ellos eran los sanos. Los enfermos eran los otros. Nosotros somos los sanos. Esos están enfermos. Entonces Jesús se está burlando de lo que hay en la mente y en el corazón de los fariseos. Y si eso es así, vean por qué este juego sarcástico es tan importante de entenderlo. Porque si en la mente de los fariseos ellos eran los sanos, entonces, de acuerdo a lo que los fariseos están pensando, es obvio que el doctor se va a sentar con los enfermos, no con los sanos. Si los fariseos están diciendo, ellos son los enfermos, bueno, y yo tengo el poder de sanar, me voy a sentar con ellos para sanarlos. ¿Qué objeto tiene sentarme con los sanos cuando yo soy doctor? Y los enfermos están ahí necesitándome. Si se dan cuenta, por cualquier lado, los fariseos están mal. Y Jesús se está burlando de esta manera tonta de argumentar de los fariseos. Con esta frase Jesús está demostrando lo necio y lo absurdo de esta pregunta realizada. D.A. Carson escribe que los fariseos no eran tan sanos como ellos creían. En segundo lugar, después de lanzar esta ironía, Jesús lanza esta ironía, Jesús los sacude con las siguientes palabras. Verso 13, la primera parte del verso 13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Ok, esta frase Jesús la está citando del profeta Oseas. Oseas capítulo 6, versículo 6, donde dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. La ironía y el sarcasmo continúan aquí en los labios de Jesús, porque la frase id y aprended, ¿sí?, lo que Jesús acaba de decir, de hecho era una fórmula farisaica. De hecho, esta era una frase que utilizaban los fariseos. Y esta frase provenía precisamente de las enseñanzas rabínicas y se la llamaba así, una fórmula rabínica o una forma farisaica. Y era utilizada para referirse a aquellos que necesitaban estudiar más a fondo el texto, a aquellos que se enorgullecían de su conocimiento y su supuesta conformidad con la escritura. Estos necesitaban ir y aprender lo que significaba. Entonces era muy común entre los rabinos, cuando tenían sus debates y tenían sus conversaciones, y había un rabino que se creía muy conocedor de la Biblia, de las escrituras, pero los demás rabinos decían, mira, no, tu interpretación no está buena. Entre ellos mismos se decían, ve y aprende, id y aprended, y se burlaban entre ellos. Entonces Jesús utiliza esa forma rabínica en contra de ellos y les dice, vayan y aprendan. Ustedes mismos se burlan de otros cuando no conocen el texto, pues hoy me están enseñando ustedes mismos que no conocen, por eso id y aprended. Esta era una forma de ironía que los rabinos utilizaban entre ellos. Jesús está utilizando la burla que ellos utilizaban para burlarse de otros, la está utilizando en contra de ellos.
Esta referencia al Antiguo Testamento es muy interesante, a Oseas 6, ya que en el capítulo 6 de Oseas, el profeta está pronunciando palabras de Dios a su pueblo. En el capítulo 6 de Oseas, el profeta está identificando al pueblo de Dios con varias referencias idiomáticas. Efraín, Judá, casa de Israel, utiliza todo eso, ¿no? Y el mensaje de ese capítulo es: venid y volvamos a Jehová. Ese era el reclamo del profeta. Y el anuncio del profeta apelaba a que el pueblo dejara sus fornicaciones y sus maldades. Y el profeta dice: lo contrario a hacer todas estas fornicaciones y maldades es aprender misericordia y caminar con Jehová. Eso era lo contrario. Jesús toma las palabras del profeta. El profeta le está hablando a un pueblo contumaz y rebelde. Jesús utiliza esas palabras y las aplica a ¿quiénes? No a los recaudadores de impuestos, no a los pecadores. La aplica a los supuestos maestros de la ley. Y les dice Jesús, vean lo duro de Jesús. Así como el profeta Oseas y los rabinos sabían esto, el profeta Oseas acusó a ese pueblo rebelde. Jesús dijo: esa acusación yo la hago a ustedes, rabinos. Ustedes son ese pueblo rebelde. Ojo, no los recaudadores de impuestos, no los publicanos, no los pecadores. Ustedes, rabinos, son ese pueblo rebelde. Estos fariseos preferían derramar sangre de animales en vez de mostrar misericordia a los publicanos, en vez de demostrar misericordia a los pecadores. La palabra que se traduce al español como misericordia viene del griego eleos, que significa compasión, piedad, pena, lástima. Esa que Dios tiene para con los pecadores. La misericordia, dice, es aquella disposición para ayudar a aquellos que están en problemas. Esos que han sido malos conmigo, que han sido mis ofensores y hoy se encuentran en esta situación y necesitan ayuda. No merecen mi ayuda, pero se las voy a dar porque tengo misericordia. Esto era lo que los fariseos no estaban dispuestos a hacer. Ellos no tenían ese eleos, esa misericordia para con estos pecadores. Y Jesús les está diciendo: aprendan de mí. Porque tanto estos publicanos y estos pecadores me han ofendido a mí, y ustedes, rabinos, también me han ofendido a mí, pero yo tengo misericordia. Y ustedes no quieren tener misericordia de estos. Los fariseos quisieron acusar a Jesús con esta pregunta, pero Jesús los terminó acusando de faltos de misericordia por creerse más que los publicanos y los pecadores, cuando realmente los fariseos eran peor que los publicanos y los pecadores. De hecho, más adelante en los evangelios, Jesús hace una comparación precisamente entre un publicano y un fariseo. Ahí en sus notas está, si quieren, me van a acompañar en la lectura de Lucas capítulo 18, versículos 9 y 14. La escena del llamamiento de Mateo y su casa es entre publicanos y fariseos. Esta parábola que Lucas registra de labios de Jesús en Lucas 18, versículos 9 al 14, también tiene los mismos actores, un fariseo y un publicano. Dice Lucas 18, versículos 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que el publicano,
descendió a su casa justificado antes que el otro, fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Cuando el publicano dice, Dios se propicio a mí, propicio viene de la palabra propiciatorio. Propiciatorio, la palabra en inglés es mercy seat o la silla de la misericordia. Cuando el publicano dice, sé propicio a mí, el publicano está diciendo, Dios, ten misericordia de mí. ¿Qué decía el fariseo? Yo soy bueno. ¡Ja! Yo soy más que bueno. Yo diezmo, yo hago, yo doy, yo. Ahí se inventó el yo-yo, ¿verdad? En honor a ellos. Pero el publicano tenía la actitud que de verdad, mis hermanos, aquí voy a hacer un paréntesis en cuanto al orden de nuestro culto. Les pido que si en algún momento se sienten como aburridos por lo que hacemos constantemente el domingo, les pido que se recuerden de lo que hoy estamos hablando. Créanme que dos momentos muy claves, la confesión de pecados y la mesa del Señor, aunque les parezca que todos los domingos, volteen a ver de nuevo cada vez que se sientan así a estos pasajes. Y no los culpo, hay mucha gente que se siente así, o sea, ¿por qué todos los domingos tenemos que hacer lo mismo? ¿Saben por qué? Porque no tenemos otra manera de hacerlo. Y si en algún momento llegan a sentirse ustedes como otra vez confesión de pecados, otra vez la Santa Cena, volteen a ver a esto. Somos los publicanos que necesitamos venir con esta actitud. Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Si en algún momento ustedes se sienten como repetitivos otra vez haciendo la confesión de pecados y la Santa Cena, vuelvan a ver al publicano y mírense en un espejo. Eso es lo que somos. Publicanos que necesitamos venir a pedir misericordia. Por eso es que esto no puede ser repetitivo ni aburrido, sino al contrario, necesario. Algunos, tal vez la analogía es mala, ¿verdad? Pero algunos dicen, otra vez lavarme los dientes, otra vez, pero lo necesitamos. Lo necesitamos. Eso es lo que necesitamos hacer. Cierro el paréntesis y regresamos. Ambos pasajes, el que estamos leyendo de Mateo y el que acabamos de leer de Lucas 18, ambos pasajes enseñan sobre la condenación y la humillación de los fariseos por creerse mejores y por justificarse a ellos mismos. Y estos pasajes enseñan sobre la justificación de los publicanos que reconocen su pecado delante de Dios. La tercera parte de la respuesta de Jesús, ¿sí? La primera parte de su respuesta fue, las dos primeras partes fueron ironía, ¿no? Los enfermos, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Jesús estaba siendo sarcástico. Y luego dice la otra parte de id pues y aprended lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. Esa parte es también una burla que los fariseos hacían entre sí. Pero esta tercera parte de su respuesta, que es la parte B del texto 13, del verso 13, ya no es una ironía, sino que Jesús está saltando de la ironía a términos concretos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí la ironía ha terminado, porque Jesús está dejando en claro que ninguno, ni los fariseos, ni los publicanos, son justos. Todos son pecadores. Ninguno de ellos está sano. El único sano es Cristo. Todos los demás son pecadores. Este es el final de la ironía y no una analogía, sino que termina en términos claros para destruir totalmente la imagen elevada que los fariseos tenían de sí mismos. Jesús estaba sentado en la mesa en la casa de Mateo con los pecadores para salvarlos.
Los fariseos no se sentaban en esa mesa porque ellos ya se creían salvos. Ellos ya se creían como los que ya no eran pecadores. Miren, cuando Jesús dice, no he venido a llamar justos, ¿saben por qué dicen eso? Porque justos no existían. Jesús no vino a llamar a los que no habían. A ver, por ejemplo, si yo digo acá, hermanos, en este día he venido a predicarle a gringos. Ustedes se van a voltear y van a decir, aquí no hay ni uno, ¿verdad? Allison es medio canchita, pero no pasa por gringa. Aunque un día se recuerdan aquella vez que fuimos a una iglesia allá en la zona 6, que nos dijeron, ustedes vienen de Estados Unidos. Pero fue por Allison, porque ella parecía gringuita, ¿eh? Pero si yo aquí, yo vengo y digo, hoy he venido a predicarle a todos los gringos que están aquí. No hay ni un gringo acá. Jesús dice, no he venido a llamar justos, porque no habían. No hay justos. Miren lo que dice el Salmo, y ahí está en sus notas, por favor, léanlo conmigo. Salmo 14, versículos 1 al 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Jesús dice, no he venido a llamar justos, porque no hay. Lo único que hay son pecadores. A ellos vino a llamar. A ellos nos vino a llamar. Por lo tanto, Jesús vino a llamar a lo único que había. Pecadores. Y los llamó al arrepentimiento. Exactamente el mismo llamado que sigue haciendo. Llamó a pecadores para justificarlos, para hacerlos justos. Es como que yo ahorita entonces sacar aquí mis máquinas y mis tintes y a todos los pinto de canche. ¿Ya? Y cuando salimos de aquí, ya salimos gringos, ¿verdad? Porque los hicimos y les enseñamos inglés y entonces ahora ya son y les dimos ciudadanía gringa y no salieron con visa, sino con residencia permanente, porque ahora ya no son guatemaltecos, ahora son gringos. Y esto es lo que Jesús hizo. Se vino a sentar con pecadores y los justificó y los sacó de esa casa como lo que eran, justificados. ¿Cómo aplicamos esto, mis hermanos? Una pregunta difícil. ¿Hemos abierto nuestra casa para que pecadores conozcan a Jesús? Generalmente los cristianos nos cuesta abrir nuestra casa a aquellos que son publicanos y pecadores. Y Dios nos libre, Dios nos guarde de verdad tener la actitud de los fariseos y decir, no, yo no invito a tales personas porque esos chupan mucho, porque esos son muy pecadores, no los invito a mi casa. No, y está bien que no chupemos con ellos, que no hagamos esas cosas, pero lo que no está bien es cerrar nuestra casa porque nuestra mente y nuestro corazón están cerrados a esa gente. Nuestra casa debe abrirse con el propósito que Mateo también tenía en su mente cuando abrió su casa para los demás publicanos y pecadores. Abramos nuestra casa para aquellos que son pecadores, pero abrámosla para esto, con el objetivo evangelizador. Miren, nos sentamos a comer con los pecadores para evangelizarlos. Nos sentamos con ellos, pero no a participar de lo que ellos son. La Escritura no nos prohíbe sentarnos con pecadores. Lo que sí nos prohíbe la Escritura es regresar a ser como ellos. ¿Ok? Aquí en la otra cuadra hay un hermano que vive aquí en la colonia, el hermano Manuel, el hermanito Meme, y él es catedrático de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Y él dice, mire, no se vaya a asustar si de repente a mí me mira ahí en la chicha con mis alumnos, me dice. Yo me siento con ellos a cada rato, me dice,
Pues si usted se da cuenta, yo siempre estoy con una Orange, tomándome una mi Orange. Están tomando su cerveza, pero yo tomando siempre mi Orange, dice. Y me gustó mucho lo que me dijo porque es así lo que tenemos que hacer, de verdad, sentarnos nosotros con nuestra Coca-Cola mientras ellos se sientan con otra cosa. Pero cuando nos sentamos con un propósito para testificarles, ¿sí? Y yo me he sentado con varios y después les vuelvo a escribir, les vuelvo a llamar después de que me senté con ellos y ya no me contestan. Les escribo para, mira, continuemos lo que estábamos hablando aquel día que te invité a comer y no hay respuesta. Y eso es bueno porque yo delante de Dios estoy cumpliendo. Si ellos rechazan al Salvador, ya es su culpa, no es nuestra. La Escritura sí nos prohíbe sentarnos con aquellos que se hacen llamar hermanos en la fe, pero siguen viviendo como incrédulos. Miren lo que dice primero a los Corintios 5, versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Miren qué interesante esto. Es decir, sí nos podemos sentar a comer con pecadores, pero no con hipócritas. Lamentablemente, muchos prefieren relacionarse con personas que dicen ser cristianas, pero que viven como pecadores. Y se cuidan de no sentarse con pecadores. Ah, no, porque entonces me van a relacionar con ellos. No, si me miran ahí con un pecador sentando, comiendo, pues que sepan por mi testimonio que lo que estoy haciendo es lo que Jesús me mandó a hacer. Pero muchos en su mente dicen, hombre, ahí sí estaría mal eso, ¿ah? Pero prefieren sentarse con personas que dicen ser cristianas, que a veces van a la iglesia, que en su trabajo son una cosa y aquí son otra. Ah, pero es que por lo menos eso a veces van a la iglesia. Dice Pablo, con esos ni coman. Y yo tuve una experiencia una vez con alguien así y le dije, mira, porque me llamó y me dijo, vos sos un hipócrita, me dijo. ¿Por qué? Le dije. Porque con gente que ni cree en Jesús, con ellos sí te querés relacionar. Y conmigo, ¿por qué no? Me dijo. Precisamente por lo que dice Pablo. Porque vos decís ser cristiana, pero no lo sos. Mira cómo te estás comportando. La palabra a mí me pide que con personas como vos ni me siente a comer. Ya te llamé la atención, ya te dije, ya te hablé y persistís en tu pecado. Por eso es que ya no me siento con vos. 2 semanas le duró el patín. Al ratito estaba pidiéndome perdón y estaba cambiando su vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero miren, hermanos, es necesario que de verdad en este sentido de aplicación, con motivos de evangelización, es mejor buscar un incrédulo declarado que uno que pseudo cristiano es. Mis hermanos, vivimos bajo estos estándares. ¿Saben por qué? Porque nuestras convicciones cristianas incluyen estos asuntos. No seamos negligentes, no hagamos oídos sordos a estas requisiciones bíblicas. Ustedes y yo éramos como Mateo, éramos pecadores, que no merecíamos misericordia, pero la obtuvimos. Levantémonos de donde estamos y abramos nuestra casa a pecadores para que vengan a comer. Y no tengamos vergüenza. Mira vos, yo te invité a comer porque de verdad te quiero invitar a la iglesia. Seamos honestos, vos sos un gran pecador, hermano. Y yo era como vos. Pero mira, he estado en los caminos del Señor y no tengamos vergüenza. Miren, yo he estado en varias de esas comidas y el cuate feliz comiendo. En el momento en el que le empiezo a hablar de Jesús, le cambia la casa. Para eso me invitó a comer la que lata. Pero prefiero que él pase un mal momento con esa buena comida, con esa buena taza de café, a yo llegar con mi Señor y decirle, Señor, es que estaba difícil eso de relacionarme con pecadores. No, mis hermanos, de verdad, si ustedes se dan cuenta, la gran mayoría, si no es que todas las predicaciones que yo siempre hago, estoy enfáticamente invitándolos a hacer lo que es nuestra labor.
llamar a pecadores al arrepentimiento, porque nosotros fuimos llamados al arrepentimiento y por gracia y misericordia de Dios, hoy somos pecadores justificados. De verdad, yo me pongo a buscar en mi teléfono. A este no lo he llamado, a este tengo tantos años de no verlo, lo voy a llamar. Y algunos que me dicen, Simón, a ver qué día. Esa es su frase, a ver qué día nos juntamos. Yo sé que es, no me quiero juntar. Está bueno, pero estoy haciendo el esfuerzo. Hay que hacerlo, mis hermanos, hay que hacerlo. Y este pasaje, en términos aplicativos, nos enseña eso. Pongámonos de pie. Vamos a